agradecer al Instituto Maimónides y sobre todo a su director, Juan de Dios Carmona, que no haya cedido el salón de actos. Lógicamente, este centro siempre ha estado a disposición de grupos colectivos que lo han necesitado y eso es muy importante y hay que resaltarlo. Allá por el mes de junio, el colectivo Prometeo, a propuesta de Julio Anguita, se planteó elaborar un proyecto sobre España y la transición. Es sabido que el paso de la dictadura a la democracia fue realmente una transacción a un sistema político de monarquía parlamentaria en la que la figura del rey, impuesto por el dictador, marcó su desarrollo. No tocó absolutamente nada de la dictadura. Seguían en activo el poder judicial, el militar y una parte importante del poder político. Había elecciones democráticas. ¿Más cerca? Había elecciones democráticas, pero con trampas, tanto para el Congreso como para el Senado. Y muchos de los políticos del régimen se convirtieron en demócratas de la noche a la mañana y crearon un partido, antes Alianza Popular y actual Partido Popular. Esta transición, no tan modélica como nos la han querido vender, heredó muchos de los fundamentos del régimen franquista. La corrupción, el poder del ejército, la enorme influencia de la Iglesia Católica en el poder político y el control del poder judicial, como estamos comprobando en los últimos tiempos. Por otra parte, no podemos olvidar que esta transición ha llevado a los distintos gobiernos, tanto al PSOE como al PP, a vendérnosla como bondadosa y modélica, utilizando todo su poder a través de los medios de comunicación, publicaciones de autores adeptos y sobre todo manipulando la historia para llevar a la enseñanza esta versión edulcorada de la transición. Por ello, el colectivo Prometeo se ha propuesto con este proyecto llevar a la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes, información crítica, clara y contrastable sobre el proceso de transición y las consecuencias que ha tenido para el desarrollo político, social y económico en nuestro país, especialmente sobre la implantación del bipartidismo, visibilizando además la situación de desigualdades que viven las mujeres y los trabajadores y denunciar la terrible corrupción institucional que padecemos. A continuación os voy a explicar un poco por qué el proyecto de España y la transición va a durar durante un año entero. Será desde esta primera conferencia que vamos a dar, que nos va a dar hoy Gregorio Morán, hasta el mes de junio. Os voy a enumerar las actividades que tenemos previstas para que de alguna forma ya tengan la información, aunque la iré recibiendo a medida que vayamos celebrando los actos. Esta es la primera, sabéis que se llama la transición, interrogación, continuidad del régimen con la monarquía. En diciembre el 14 de diciembre tenemos papel de los partidos políticos, los sindicatos y la sociedad civil en la transición. El ponente es Felipe Alcaraz. El día 10 de enero tenemos la conferencia Las fuerzas del orden y el ejército, papel desarrollado durante la transición, y el ponente será el general Julio Rodríguez. Enero, el día 24, también el mismo mes, el día 24 tenemos el decrecimiento ecofeminista, una alternativa desde el feminismo. Y va a estar Amaya Pérez Orozco, que nos lo tiene que confirmar. Febrero, el día 15, la conferencia sobre el Poder Judicial en la transición. Y ya está confirmado el ponente José Antonio Martín Pallín. En marzo, el día 22, papel de la Iglesia en la transición. Y el ponente será Juan José Tamayo Acosta. En abril, el día 15, el Estado plurinacional en la transición. Ponente Vicente Navarro. Mayo, día 17, la conferencia será sobre el 15M, símbolo de rebeldía, el despertar de la ciudadanía. Y la ponente será Teresa Rodríguez. Hay además dos mesas redondas. Una que será en marzo, el día 1 de marzo, que será Relaciones de España con Latinoamérica,
desde la Segunda República hasta la transición, y los ponentes serán Marcela Lagarde, una exdiputada mexicana y, lógicamente, conoce muy bien todo lo que es Latinoamérica, y Juan Carlos Monedero, que también sabéis que ha trabajado muchísimo con gobiernos latinoamericanos, sobre todo gobiernos de izquierda latinoamericana. El día 7 de junio tenemos otra mesa redonda que se titula Una cosmovisión llamada globalización. En ella intervienen 4 ponentes en la mesa redonda: Yayo Herrero, José Esquina, Josefa Polonio y Eduardo Garzón. Esto será la programación del año, y como sabéis, os quiero comentar que realmente el colectivo no dispone de medios económicos para desarrollar todas estas actividades. No tenemos ninguna subvención de ninguna institución, a pesar de que lo hemos intentado. Hemos presentado el proyecto a la Diputación Provincial, y la Diputación Provincial al principio lo acoge con bastante benevolencia, aceptando bastante el compromiso de participar, y sin embargo, después, una vez que ya ellos lo estudian el proyecto, lo han rechazado. Por tanto, no tenemos ahora mismo de la Diputación Provincial, de la Concejalía de Cultura de la Diputación Provincial, no tenemos ningún apoyo. Nos han dicho que no hay absolutamente nada de la Diputación. Se conoce que la cultura para ellos no es tan importante. Y por otra parte, estamos en conversaciones con la Universidad de Córdoba, y estamos en un camino de que podamos llegar a acuerdos, sobre todo para utilizar sus locales, de salones de actos de las distintas facultades, y a lo mejor alguna que otra actividad que nos pueden subvencionar. Sin más, muchísimas gracias, y paso la palabra al compañero Antonio Pérez, que va a presentar a nuestro ponente. Gracias. Quiero en primer lugar dar las gracias a Gregorio Morán por el honor que nos otorga hoy con su presencia, y al colectivo Prometeo, que de forma algo atrevida me ha confiado su presentación. Pretendo ser muy breve para no robar tiempo a la exposición e intervención, que es lo que interesa realmente. Solo quiero resaltar lo que todos ya sabemos: la importancia y el interés de disfrutar y conocer más de cerca a un periodista y escritor experto en el tema que hoy nos ocupa, sobre la transición. Gregorio Morán nació en Oviedo en el 47. Tras cursar el bachillerato en esa población, se trasladó a Madrid para estudiar en la Escuela de Arte Dramático. Allí empezó a tomar contacto con movimientos obreros juveniles en el barrio del Pozo del Tío Raimundo. Militó en la oposición antifranquista como miembro del Partido Comunista de España, exiliándose a París en el 1968, donde colaboró en la publicación de Mundo Obrero. Abandonó el partido a finales del 76, poco antes de su legalización. Colaboró con Juan Antonio Bardén como miembro en la elaboración del guión de la película 7 días de enero, donde se narra el asesinato de los 4 abogados laboralistas. Gregorio Morán ha sido descrito como un autor con independencia intelectual, gusto por la polémica, voz disidente, y considerado como el periodista más censurado. Como periodista habría que destacar la colaboración en Cambio 16, Mundo Diario, Opinión, Arreu, Diario 16, Gaceta del Norte, donde fue director, y el periódico digital Vez.es. En especial, mención como periodista su trabajo en La Vanguardia, desde el 88 hasta agosto de este año, donde escribía la columna titulada Sabatina en perspectivas. Aquí fue despedido tras escribir una columna titulada Los medios del movimiento nacional catalán. En ella se critica el proceso independentista catalán, la Generalitat de Cataluña y los medios de comunicación subvencionados por esta, por lo que no se llegó a publicar. Señalaba paralelismo evidente entre el referéndum del 1 de octubre y las consultas promovidas por el franquismo. En cuanto a sus libros publicados, me gustaría resaltar, sería imposible mencionarlos todos porque de sumo interés, pero solamente me paso a limitar 3 o 4 de ellos. Su primer libro, Adolfo Suárez, Historia de una ambición, en el 79, que fue una de las primeras biografías sobre Suárez, figura que volvería a abordar 30 años después, más tarde en Adolfo Suárez, Ambición y Destino. Una de sus aportaciones a la historia reciente de España es la descripción que muestra en la biografía de Suárez de la votación, entonces secreta,
que el Consejo del Reino hizo el 3 de julio del 76 para elegir la terna que debería ser presentada al rey para la elección del presidente de gobierno. En palabras textuales suyas, dijo: la escena con Torcuato fue una de las más hermosas, periodísticamente hablando, de mi vida. En la publicación del 2009 escribe la siguiente dedicatoria: a mi generación que empezó luchando contra la mentira que fue el franquismo y que luego acabó aceptando todas las demás. Escribe también Miseria y grandeza del Partido Comunista de España, que muchos de ustedes conocen como libro referencia del partido. El precio de la transición, de las que saco 3 frases textuales muy importantes que lo definen y que creo que vienen muy a pego hoy. El precio que pagamos por la transición es sobre todo el creernos una mentira, y eso tiene siempre su precio. El miedo es un elemento clave en la transición, y los personajes de la transición eran unos impresentables. Hay otro libro importante, magistral, que dice: el maestro es en el Erial, Ortega y Gasset y la cultura del franquismo. Se define como un retrato demoledor de la cultura española de la inmediata posguerra, una explicación de la barbarie en la cual nacimos. Y por último, el último libro, El cura y los mandarines, historia no oficial del bosque de los letrados, cultura y política en España, que abarca un periodo desde el 62 al 96. Dice Morán que ha dedicado 10 años a escribir este ensayo que comienza en el 62. Es continuación del libro de Ortega, El maestro en el Erial, tomando a Jesús Aguirre como hilo conductor, pero cuya historia es más compleja. Están los mandarines de la época, los Pradera, los Gil de Viedma, los Cartelet, etc. Es, palabras textuales suyas, quizá el más duro y más brutal de todos los que he escrito. Este libro fue objeto de polémica ante su cancelación por parte de la editorial. En el capítulo 33 del libro hay 11 páginas que dedica cargando tintas contra muchos académicos como Víctor García de la Concha. Textualmente: era un hombre absolutamente del régimen, no era un conservador, sino un reaccionario. También carga contra académicos como Juan Luis Cebrián, Luis María Ansón, Antonio Muñoz Molina, etc. Finalmente, el libro fue publicado por la editorial ACAL el 2 de diciembre del 14. Me gustaría ya, para terminar, leer unas estrofas de un poema ligeramente modificado, con el permiso de nuestro amigo Pepe Castaño, que he escrito recientemente, donde en mi opinión podríamos ver reflejada también la posible actitud y el sentimiento de una voz disidente y censurada como la de Gregorio Morán. Y dice, o más bien termina el poema diciendo: amar a los enemigos es tarea bastante dura cuando llena de amargura la traición de los amigos. Inundar de amor el mundo puede sonar a utopía, declarando por doquier las mentiras, pero es suicida la vía del sembrar odio profundo. Yo aquí mi paz predico, arde el fuego en mis entrañas, por amor a las Españas, a ese afán yo me dedico. Bueno, son ahora mismo algo menos de las 7, son las 7. Vamos a tener poco más o menos 40-45 minutos de exposición a Rodrigo, si quiere más no hay ningún, a Gregorio, perdón, a Gregorio, si quiere más no hay ningún problema, y después pasaremos a preguntas que queráis hacer. Por favor, las preguntas que sean preguntas y no sean tesis doctorales, ¿vale? Gracias. Me imagino que se me oye bien. En primer lugar, debo dar eso obligado, y además lo hago con gran satisfacción. Aquella frase que solía decir el rey antiguo, es decir, el padre del actual, en todos los fines de año, me llena de orgullo y satisfacción. Bueno, pues en este caso de verdad me llena de orgullo y satisfacción el estar aquí. Es un tema, agradezco evidentemente
los organizadores, el mimo, debo decir, con el que me tratan y me han tratado y me tratarán hasta que mañana me suelten con cohetes diciendo, bueno, al fin se va ya. Es la primera vez que estoy en Córdoba en mi vida. Y da la casualidad que conozco medio mundo, pero cordobano me faltaba el otro medio. Pero lo que me entusiasma menos, confieso ya, entrando en materia, es el tema de la transición. Porque, bueno, preparando esta charla, ya tengo un dossier de charlas, conferencias, debates, quizá debates pocos, pero más charlas y conferencias sobre la transición. Hasta tal punto que yo creo que, no sé si a alguno de ustedes le sucede, estoy seguro que a más de uno sí, la transición es como un elemento decisivo de su vida, ¿no? Marca un jalón, un antes y un después, ¿no? Piensen que cuando yo saco el libro El precio de la transición, que ahora se acaba de reeditar, es el año 91, y entonces no solamente no mereció ningún espacio en las críticas al uso, ¿no?, en los medios de comunicación, sino que lo poco que existió fue ofensivo. En el año 91, por si no lo recuerdan, gobernaba el Partido Socialista y estaba ya consolidada la leyenda de la transición. Ahora que Acal acaba de reeditar el libro con otro prólogo, un prólogo nuevo, añadido al anterior, me he dado cuenta que han pasado 24 años de la anterior publicación y lo que entonces parecía como, fue acusado por algunos como un libro del resentimiento, y yo no tengo ninguna razón para estar, hombre, no soy un privilegiado de la vida y podría citar nombres, pero tampoco tengo ninguna razón para ser un resentido, no está en mi carácter. Pero en estos veintitantos años, esa transición modélica, entre comillas, se ha transformado, sin comillas, en un elemento difícilmente analizable. Para unos es la fuente de todos los males, para otros es el Sancta Sanctorum que hay que conservar. Yo creo que la edad, que define por obligación un montón de cosas, nos marca una diferencia de cómo enfocamos los acontecimientos históricos, incluso los personales. Y es que nosotros teníamos siempre una idea, cuando éramos más jóvenes, de que la prisa era revolucionaria y la lentitud era conservadora. El tiempo nos enseña a que no es verdad. La prisa puede ser reaccionaria y la tranquilidad puede ser radical.
enfocar la transición ahora, que insisto se ha convertido en la madre de todos los golpes, es decir, que si es la culpable o no de la situación que vivimos, es evidente que la transición marca el proceso, la transición a la democracia marca el proceso inequívoco de esta sociedad instaurándose como una democracia. Ahora bien, claro, yo les voy a sacar aquí historias que a algunos de ustedes ya les sonarán muy levemente, porque una de las características de la transición es constituir la sociedad española como una sociedad de desmemoriados, ¿no? Fue imprescindible, o entre comillas imprescindible, que se olvidaran o nos olvidáramos de muchas cosas para poder transitar por la transición, ¿no? Fíjense que el gran debate de la izquierda desde antes de la transición, pero incluso hasta el final de ella, que ahora precisaré, es un debate que en este momento a cualquier menor de 40 y pico años le resulta una historia de godos, que es si debíamos ir a la ruptura o a la reforma, ¿no? Es decir, si se defendía la reforma o la ruptura con el viejo. Esto hoy día que no plantea nadie, porque las palabras han cambiado y el significado de las cosas incluso también, la imposibilidad de hacer una ruptura con el viejo régimen, que ahora parece como si fuera una responsabilidad de la izquierda, era una responsabilidad social evidente. No había condiciones para hacer otra cosa que una reforma. Y gracias al talento léxico de Raúl Morodo, que entonces estaba en el PSP de Tierno Galván, se inventó una fórmula, porque en la transición se inventan muchas fórmulas, inventó una fórmula perfecta para casar la ruptura imposible con la reforma necesaria, que fue la ruptura pactada, ¿no? Claro, les estoy hablando de chino mandarino, porque esto que eran vitalmente en los años 70 el caldo de cultivo en el cual estábamos permanentemente debatiendo, otro matiz importante. Nosotros, muchos de nosotros, casi todos, confundíamos discutir de política con hacer política. Y discutimos muchísimo en la dictadura, es lo único que era bastante fácil de hacer, ¿no? Pero hacer política es hacer poder, es otra cosa. Y nosotros de esto teníamos muy poca idea. No hay que olvidar que prácticamente todas las fuerzas políticas que se presentan en las elecciones primeras del 15 de junio del 77, no había gente con experiencia parlamentaria. O venían de la clandestinidad o venían del régimen. Tampoco existía una experiencia parlamentaria. Ahora bien, hay algunos detalles importantes para valorar en este momento la evolución de esa transición. La transición, hay cosas que son inamovibles, ¿no? Inamovibles de momento, porque claro, en la
historia. Hubo un soviético poco conocido aquí que se llamó Prokofsky, un historiador, que decía que la historia no era más que la política revisando el pasado, ¿no? Y por lo tanto estas cosas pueden cambiar, pero lo cierto es que la fecha del comienzo de la transición es inequívocamente la muerte de Franco, un 20 de noviembre de 1975, y el final del proceso de la transición hay que situarlo en la victoria del Partido Socialista en octubre de 1982. Si nos damos cuenta, si precisamos, pues son muy pocos años, prácticamente 5 años, no llegan a 5 años de proceso de transición. En esos 5 años, ¿qué es lo más significativo? Pues cosas que se han ido perdiendo en el olvido. ¿Quién se acuerda hoy quién era Rodríguez de Valcárcel, ¿no? Por ejemplo. ¿Quién se acuerda incluso de la simpatía de Pepe Zolí Ruiz? ¿Quién se acuerda del larguísimo proceso de Franco que dura 40 días, enfermo, y que en ese periodo el régimen sigue matando, con los famosos 5 fusilamientos de ETA y el FRAP, ¿no? Lo que sí es cierto es que si hay una fuerza con futuro, y fíjense lo relativo que es el futuro, en el comienzo de la transición, esa fuerza es el Partido Comunista de España. Yo he hecho un libraco de tropecientas páginas, que es la miseria y grandeza del PC, al cual he añadido en la última edición y agonía, porque resulta algo sorprendente, ¿no? Como un partido que fue capaz de superar una represión como la que sostuvo Franco durante casi 40 años, se liquida prácticamente también en 4 años de transición democrática. Es decir, ese partido no supo adaptarse a el proceso de la transición. Y sin embargo, el Partido Socialista, que era un partido con mucha historia como partido, pero cuyos dirigentes carecían absolutamente de toda historia, era gente muy reciente, es un partido que nace en Suresnes en el año 74, en las afueras de París. Como ese partido representa a los jóvenes, que ahora vemos, ¿no? Representa sobre todo el cambio, ¿no? Se ha olvidado que la victoria arrolladora del PSOE en octubre de 1982 lleva un lema que es por el cambio. No deja de ser una ironía y una ironía trágica, cómica, el que la imagen del rey se superponga en este magnífico cartel que anuncia esta charla al rostro de Franco, ¿no? Es verdad que si hay una característica que define el nombramiento de Juan Carlos
como primer rey, saltándose incluso la vía dinástica de su padre, es, bueno, pues Franco, Juan Carlos o la continuidad. Si hay algo que está ausente desde los primeros meses de la transición, es cualquier idea de república. No solamente como tal idea, sino incluso como posibilidad cercana. Había previsto, los partidos de izquierda habían previsto que a la muerte de Franco se declararía una huelga general, que cada uno tenía un nombre para ella, tanto el PSOE como el PC, como Comisiones, como UGT. Y la muerte de Franco, es imprescindible analizar la transición sin este fenómeno básico, que es que la muerte de Franco provocó una congelación absoluta de la vida política española, absoluta, un acoquinamiento general, y lo que menos se le ocurrió a nadie es llevar a cabo los proyectos de huelga general. Fíjense cómo será la cosa, que tendemos hoy día a que en los recordatorios sobre los últimos días de Franco no aparece casi nunca, por no decir nunca, las largas colas del Palacio de Oriente en Madrid para rendir lo que se llamaba el último homenaje al caudillo. Colas inmensas que de algún modo congelaban cualquier entusiasmo radical en aquellos incluso primeros meses. La ofensiva de la extrema derecha durante los meses que siguieron a la muerte de Franco lo impregnó todo. No hay que olvidar que la primera visita que hace el rey muerto Franco es a la hermandad de alféices provisionales, cual es significativo, como no hay hoy día. La gente joven pensará que se tendió un puente de plata hacia la oposición, etcétera, etcétera. No, se trataba de ser lo más coherente posible con el pasado, y entonces esto, aquí empieza la primera gran mentira. Es decir, la transición tal y como ha pasado hasta hoy, hasta anteayer, es como una gran mentira. Recuerdo un hispanista por el que siento especial estima, Powell, que buscando tradiciones democráticas y gestos no estrictamente franquistas, a una figura como la de Adolfo Suárez, que ahora veremos brevemente, llega a escribir en su primera cata sobre lo que fue la transición, que en el periodo en el cual Adolfo Suárez había sido gobernador civil de Segovia, por cierto, el momento que tiene el encuentro fatal con Gil y Gil, que es cuando se produce aquella catástrofe de la construcción que había hecho Gil y Gil, con tropecientos muertos. Decía Powell, el bueno de Powell, que
Adolfo Suárez, en su condición de gobernador civil de Segovia, se había acercado hacia las fuerzas democráticas que operaban en Segovia. Estamos hablando de 1969, si la memoria no me falla. En 1969, claro, para un hispanista estos datos se le escapan. Es posible que hubiera algún demócrata en Segovia, pero estaba escondido. Es decir, y lo que menos se le hubiera ocurrido a un gobernador civil es contactar con nadie que fuera liberal a secas. Que eso le podía costar el cargo, hasta tal punto de que todo un general como Gutiérrez Mellado hace un viaje a Rumanía, en el cual, como estas noticias falsas que ahora menudean tanto, los más filofranquistas dijeron que había ido a Rumanía a entrevistarse con Santiago Carrillo, cosa que estaba fuera de las órbitas y de las costumbres de Gutiérrez Mellado y de las posibilidades de Carrillo en Rumanía. Esto significó su cese inmediato, la posibilidad de que hubiera podido hacerlo. Por lo tanto, no hay ninguna veleidad democrática hasta la muerte de Franco. Es más, incluso la larga agonía del dictador no provoca reacciones a favor de la democracia. El único que se mueve como pez en el agua es Fraga Iribarne, dada su condición de embajador de Franco en Londres, de lo cual se encargan permanentemente los medios de comunicación afines de lo que sería luego El País. Recuerdo una revista que ustedes ya no recordarán, un semanario que se llamaba Gentleman, que le hace una entrevista un periodista que ahora les sonará a ustedes mucho más, pero que entonces no les sonaría nada, que era Juan Luis Cebrián, futuro director del País, y le hace una entrevista a Fraga en Gentleman, con unas fotografías bajo la gran estatua que hay en Londres a Winston Churchill. Claro, eran tiempos en los cuales la manipulación y la desvergüenza tenían todas las ganadas. Pero ya nadie se acuerda de Carlos Arias Navarro, ni salió una necrológica porque aseguraron que se había muerto, pero es difícil precisar hasta cuándo se murió. Se presentó en el grupo aquel de Alianza Popular que llevaba Fraga, pero fue el primer presidente de la monarquía, es decir, continuista, porque fue el último presidente del franquismo y el primer presidente de la monarquía de Juan Carlos. ¿Quiénes formaban el primer gobierno de la transición, para entenderlo? Pues personajes que muchos de los cuales a ustedes ya no les sonarán absolutamente nada, o estarán en la retromemoria, ¿no? ¿Quién se acuerda ahora de Silva Muñoz, que era entonces la gran figura del futuro? O Antonio Garrigues, que felizmente recicló su carrera política hacia los negocios con gran éxito. Incluso había el único personaje que pasará a la historia, era el menos citado de todos, que era el ministro secretario general del movimiento, que se llamaba Adolfo Suárez, pero al cual, si ustedes tienen la mala intención de revisar la hemeroteca, verán que nadie le daba ni la más mínima chance política, ni siquiera no de futuro, sino de presente.
el otro día contaba que incluso los que estábamos más metidos en la vida política de entonces, cuando nombraron a Suárez González presidente del gobierno, en la famosa terna que elabora Torcuato Fernández de Miranda, todos nosotros pensamos que se trataba de Fernando, que es un político todavía en ejercicio, diciendo las mismas tonterías que decía ya entonces, más porque con la edad perdemos. También se apellidaba Suárez González, pero era el único que nos sonaba. Fernando Suárez González ha sido ministro de Trabajo y luego fue subsecretario de Presidencia. Pero Adolfo Suárez González, por más que se revisaban en las hemerotecas, no se encontraba nada referente a él. Esta fue una de las jugadas maestras de la transición, obra no del rey, sí que carecía del más mínimo talento para esto y para casi nada, sino de Torcuato Fernández Miranda, que necesitaba un personaje suficientemente secundario y dúctil y que creara el mínimo de conflictos posible y que todo el mundo creyera que iba a manejar, cuando el único que le iba a manejar era él, Torcuato Fernández Miranda. Y este personaje es Adolfo Suárez. Incluso el propio rey no tenía muy claro si Adolfo Suárez iba a ser el hombre que consiguiera aquel encaje de bolillos que consistió en la transición. Porque la transición, ¿cuál es el defecto más grave de nacimiento? Hay varios, pero hay uno que es el más grave de todos. Y es que la transición democrática en España, que afecta a millones de ciudadanos, es una operación que se hace no más con dedos de 5 dedos de una mano, incluso sobran dedos. No es que sea una operación elitista, sino que es una operación de bambalinas de tal envergadura que ahora todo el mundo dirá que él estaba en el secreto y que sabía que Adolfo Suárez iba a ser presidente y sabía lo que iba a suceder, lo que quería el rey. Nadie sabía lo que quería el rey, ni el rey mismo. Por lo tanto, la operación, cómo transformar un régimen dictatorial en una democracia parlamentaria, era un trabajo que insisto en considerarlo auténtico encaje de bolillos, y esa es obra de un personaje como Torcuato Fernández Miranda, capaz de cortar un pelo en 3 cortes, incapaz por otra parte de adaptarse a su mismo invento. Si hay un hombre que queda liquidado en el primer proceso de la transición, es el mismo Torcuato Fernández Miranda. En política, cuando uno da una oportunidad a otro para que le caliente el asiento, no solamente le calienta el asiento, sino que en general se queda con él. Y esto es lo que hizo Adolfo Suárez a partir del famoso referéndum, hoy olvidadísimo, de diciembre de 1976, que se llamaba referéndum por la reforma política. A partir de ese momento, Suárez ya se considera con fuerza suficiente como para quitarse de encima ese badajo de campana permanente que era Torcuato Fernández Miranda, diciéndole permanentemente además qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, etc. El rey desempeña, como siempre, un papel de extra
sin frase. No es un personaje importante en este periodo de transición. Cuando Adolfo Suárez se asume el poder y lo asume con todas las consecuencias, inventa hasta un partido político, que es el Centro Democrático, la UCD, ¿no? La Unión de Centro Democrático. Y se lo inventa con los retales que quedan del viejo régimen. Claro, él creía que esta consideración de que todo político que cede el asiento a otro porque el momento es malo y el otro se lo va a calentar mientras él recupera el poder, es válido también para la creencia política de que un líder puede inventarse un partido. Y es verdad que en una ocasión se lo puede inventar. Dos ya es muy difícil. Primero porque Suárez inventa un partido gracias al Estado, que es el Estado que él controla y es el que sale de la dictadura. Cuando años después intente crear un nuevo partido, que es el famoso CDS, fracasará estruendosamente y acabará en los brazos de un personaje tan dentro de toda sospecha como era Mario Conde. Hay uno de las leyendas, yo voy a ir sencillamente desmontando leyendas, si luego hay opiniones que no sean tesis doctorales, con muy buen criterio, el presidente de la Prometeo, ¿no? Una de las leyendas es que la legalización del PC era, si nos atenemos a las opiniones actuales de los líderes, de los restos que quedan de aquellos naufragios, era una consideración obvia. No es verdad. No es verdad. Los únicos hombres que consideraban que el PC debía ser legalizado eran Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez. Torcuato Fernández Miranda intenta una negociación con Santiago Carrillo basado en una teoría que en general creo que no está escrita por nadie, que para un tipo como Adolfo Suárez le parecía cotufas en el Golfo, que no tenía ningún sentido. Y es que, dado que los dos, Torcuato y Santiago Carrillo, eran de Gijón, pues esto les creaba una afinidad local. Y marcaba además, Torcuato marcaba unos tiempos más lentos de los que iba a ejecutar Adolfo Suárez. Adolfo Suárez se caracterizó siempre por ser un genio de la táctica en corto. Es decir, era un hombre basado en el coraje. Eso nadie se lo puede discutir nunca. El valor físico. Un hombre que apenas había hecho la mili, pero que tenía muy malas relaciones, como luego se verá, con los militares. Sin embargo, fue un hombre de gran valor y de gran coraje político. Y eso lo asume él y no lo sabe nadie, ni siquiera el ministro entonces del Interior, que era el siniestro Rodolfo Martín Villa, a quien avisa 24 horas antes de que se va a legalizar el PC, que por lo tanto ponga las fuerzas en condiciones de poder atender a si hay alguna reacción negativa. ¿Qué tenían en común Carrillo y Adolfo Suárez, o Adolfo Suárez y Carrillo? Pues tenían en común una ambición lógica e ilimitada, es decir, los dos aspiraban al poder real.
habían discutido mucho de política, pero tampoco demasiado. A ellos les gustaba hacer la política, no discutirla. Y por lo tanto, los dos les había costado mucho llegar a donde habían llegado, y de algún modo la legalización del PC era la confirmación para Adolfo Suárez de poner el sello en su pasado. Es decir, a partir de la legalización de la Semana Santa del 77 del PC, ya nadie se podía atrever a decir que Adolfo Suárez era una rémora del pasado franquista. Al contrario, era uno de los hombres que habían evolucionado políticamente. Imagínense si un pequeño dato para la historia que en general marginamos, que la legalización del PC es posterior a la legalización del juego. Es decir, que en la transición, bueno, el juego estaba prohibido en la España de Franco. Por España Nacional Católica, la Iglesia había desempeñado un papel. La Iglesia, que tan importante función tuvo en el juego y en la lotería de toda España, pues consideraba que el juego era pecado, siempre y cuando no lo controlaran ellos, obviamente, y estaba prohibido. Quiero recordar que la fecha exacta fue, si la legalización fue en Semana Santa, el juego se legalizó en febrero del 77. Lo cual dice mucho de la escasa importancia que tenía para los estamentos dominantes de la política española de ese periodo de la transición, el PC y Santiago Carrillo, a quien consideraban un peligro para su propio Estado. Luego, hay que reconocer que todos admitían que Carrillo había sido un modelo de patriotismo. Esto es otra de las leyendas más divertidas, que cuando un adversario es derrotado, el que vence suele considerar un patriota al que pierde, que es como un ejercicio de consolación. Se consuelan de alguna manera hacia el derrotado, diciéndole, bueno, no tienes el poder porque entonces no serías un patriota, sino serías un enemigo, pero dado que has dejado de ser un enemigo, pues puedes ser perfectamente un patriota. De las escasas veces que yo asisto a una conferencia de estos budas políticos, no me quise perder, yo creo que hay 2 veces en mi vida que asistí al Club Siglo XXI como espectador, obviamente, y asistí a una memorable sesión que se podrá contar más por la literatura que por la política, que es el día que Manuel Fraga Iribarne presentó a Santiago Carrillo en el Club Siglo XXI. Yo asistí nada más que al comienzo, y llegué, mi capacidad de paciencia se agotó en el momento que Fraga Iribarne inició su perorata larguísima, diciendo: aquí les presento a Santiago Carrillo, un comunista de mucho cuidado. Aquello era como la caída el final del Titanic, ¿no? Es decir, 2 hombres derrotados pasándose la mano por el lomo el uno al otro, uno porque ya había decidido trasladarse a Galicia y llevar una plácida vida política en su territorio, y el otro porque no era nada sino un hombre a la búsqueda de un agujero político donde poder cobijarse, ¿no? Cuando un adversario te elogia, esto es un viejo
adagio político, es señal de que estás acabado. No te hace, un político no te hace un elogio gratuito, sino te lo hace en función de tu propia razón. Fíjense que en el proceso de transición siempre se nos olvida un personaje que fue muy importante, que ejerció el poder durante prácticamente un año, que es Leopoldo Calvo Sotelo. Leopoldo Calvo Sotelo, que sale elegido presidente en sustitución de Adolfo Suárez en una borrascosísima y muy larga sesión del Parlamento, de las Cortes entonces, con intromisión del famoso intento de golpe del 23F, Leopoldo Calvo Sotelo es muy importante en el proceso de la transición. Muy importante y muy negativo, pero muy importante. Cualquiera que lea sus memorias, por demás infumables, debe retener dos hechos que son decisivos. Primero, el ingreso en la OTAN, que él hace a las bravas, y que es él el que mete a España en la Organización del Atlántico Norte, y otro no menos importante también, que es la Ley de Defensa del Honor. La Ley de Defensa del Honor, que es una espada de Damocles que está sobre cualquier periodista que se precie, es decir, el hecho de que somos el único país occidental donde un traficante de droga es puesto con siglas y no los nombres completos, hay unas garantías, tiene un traficante, un drogadicto, un mafioso, tiene unas prerrogativas que no tenemos los demás ciudadanos. Todo esto viene de una ley de Leopoldo Calvo Sotelo, de triste nombre, que se llama la Ley de Defensa del Honor. Esta ley se creó para neutralizar el efecto, supuesto efecto que iba a tener los juicios a los militares golpistas del 23F, para que la prensa no se ensañara con ellos, porque motivos había, ni siquiera con la colusión del rey en este 23F, del cual en gran parte es responsable, o por decirlo con mayor precisión, irresponsable, hasta que ve las orejas al lobo, para que se tratara bien a estos militares golpistas, se inventan esta ley de defensa del honor, que una vez que la prensa se comportó de la mejor manera que pudo, aunque hubo algún incidente, siguió, y hoy día es la garantía de esto de la defensa de los mafiosos, los corruptos, etcétera, etcétera, que se tiene el mal nombre de Ley de Defensa del honor de los delincuentes. Y llegamos al final de Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, hay un interés especial por achacar por parte de la derecha, que le ha canonizado una vez muerto, echarle la responsabilidad de la expulsión de Adolfo Suárez del poder. No fue la izquierda la que liquidó a Adolfo Suárez, fue la derecha más conservadora y más obvia la que liquidó a Adolfo. Suárez para ellos era un peligro. Ellos querían un partido de derechas de toda la vida y no eran conscientes de esa inconsciencia que ha tenido casi siempre la derecha española, por no decir siempre. Consideraban que
Adolfo Suárez estaba demasiado inclinado hacia pactos con la izquierda, ya fuera con el PSOE, ya fuera con el PC. Por cierto que el PC no le hacía ningún asco, incluso Carrillo llegó a proponer un gobierno de gran coalición con Adolfo Suárez y el PSOE, ¿no? Carrillo, con tal de al fin ser ministro de lo que fuera, aunque fuera de Marina, que decían en la República, era capaz de lograr o de intentar los pactos que fueran menester. La liquidación de Adolfo Suárez es un lunar muy grave en la transición. Primero porque no se explicó el papel del 23F, donde Adolfo Suárez ve venir al monstruo y donde hay una serie de fuerzas económicas, políticas, incluso el propio rey, que con una irresponsabilidad más que notable facilitan el intento de golpe de Estado del 23F, que desbarata sobre todo Tejero en el momento que considera, hombre, o sea que yo me levanto con mis números de la Guardia Civil para que todo siga igual. No, yo quiero volver atrás. Entonces, claro, de pronto se dan cuenta que ese Guardia Civil no recibía solamente órdenes, sino además tenía un supuesto pensamiento que era el pensamiento del franquismo y de volver atrás, ¿no? Pero lo cierto es que Adolfo Suárez ya era un bien amortizado. Por eso cuando sale Leopoldo Calvo Sotelo en sustitución, por cierto, propuesto por Adolfo Suárez para que le calentara la silla mientras volvía al poder, y siguiendo la tradición se queda en ella hasta que lo saca el PSOE en octubre del 82, resulta que la derecha, esa derecha que consideraba demasiado radical a Adolfo Suárez por sus posiciones, que a más de uno de nosotros pues nos parecían moderadísimas, será el que traiga al PSOE al poder. Las elecciones de octubre del 82 son el barrimiento absoluto de la derecha tradicional y entra una nueva clase política heredera de alguna manera, como sabremos luego, de aspectos, los aspectos menos felices de la derecha, que se propone racionalizar, que decían ellos, que decía Boyer y Solchaga, nuestra economía, nuestra vida social, nuestra enseñanza, etcétera, con una base también procedente en buena parte del PC, que después de la victoria de octubre del 82 bascula en gran parte ese PC hacia posiciones del Partido Socialista. Entonces tenemos ahí el monstruo completo, es decir, el proceso de la transición empieza con la muerte del caudillo, para entendernos, y termina con una nueva situación que ya sale, desborda del marco que yo estoy describiendo, que es qué significó el gobierno del PSOE durante 13 años, más o menos, o 16, fueron tantos que ya se me olvida, qué significó el Partido Socialista y Felipe González en el poder como elemento del cambio, y la cantidad de ilusiones que había en la transición se transforman y se multiplican incluso con la victoria del PSOE en octubre del 82, con los resultados que ya conocemos. Cabe decir que prácticamente todos los aspectos negativos y algunos positivos, pocos, yo no recuerdo ninguno, pero digo esto por si acaso, los aspectos negativos de la transición
los concentrará el PSOE en lo que se llama la corrupción, la utilización del Estado en beneficio propio, el terrorismo de Estado, etcétera, etcétera, para un grupo político que, como todos, era nuevo, es decir, que carecía de experiencia. Era un grupo político que aprende en el poder, es decir, que personajes como, si ahora echamos la vista a la hemeroteca y leemos las declaraciones de primer Felipe González, no digamos ya los mítines de campaña de la OTAN ahora no, etcétera, etcétera, sino ya en el poder, los primeros años del PSOE y de Felipe González en el gobierno, están ya dados muchos de los elementos que posteriormente convertirían a la transición, aquel periodo, en la madre de todos los males. Por lo tanto, yo tenía la idea de que el título general de esta introducción a la transición fuera vigencia y caducidad de la transición, pues ahí lo tienen ustedes. Así que en el gobierno socialista de octubre del 82, con mayoría absolutísima, ratificada luego en las siguientes elecciones del 86, todavía con mayor virulencia y mayor potencia de fuego por parte del PSOE, en eso está la vigencia y la caducidad del proceso de la transición española, sobre el cual nuestra generación, gran parte de los que estamos aquí, y más muchos que no tienen la edad que tenemos nosotros, pero que sufren igualmente ese periodo de vigencia y caducidad de la transición, que fue y que acabaría siendo de una manera definitiva la losa en la cual se entierren muchas ilusiones que hubo en este país vísperas de la muerte. Gracias por escucharme. Bueno, comenzamos el debate, por favor. Los que queráis hacer preguntas, levantamos la mano y vamos dando la palabra. Cogemos varias preguntas, va tomando nota Gregorio y ya contesta varias preguntas a la vez, ¿de acuerdo? Vale. Una, y otra, dos, tres. Hay tres palabras pedidas. Juan, primero. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué papel juega Estados Unidos en todo ese diseño que nos ha relatado? Y está detrás de todo esto, tanto en la derecha como en la izquierda, en ese periodo de la transición. Pues yo quería preguntar que por qué dirigentes fuertes del Partido Comunista, como era Dolores Ibargüi o Ignacio Gallego, otros pesos pesados del PP, consintieron el fuego de Santiago Carrillo. Por entonces, un poco pues siguió el fuego de los que mandaban. A mí me gustaría preguntar si el discurso de la Toda España, que es un discurso que a día de hoy repite los cargos públicos de la derecha en las cámaras, y también repite muchas personas de izquierda, surge en la transición o posteriormente, y cómo logra instalarse en las mentes de la sociedad. Porque aún un discurso que equipara a los defensores del legítimo Estado de la República con los golpistas y los posteriores defensores de la dictadura y del régimen franquista. Pasa,
empezando por el final, ¿no? Por las dos Españas. La teoría de las dos Españas, lamentablemente de gran tradición en este país, en este momento hay algo que tengo por aquí apuntado que no he querido insistir, no he querido ni siquiera tocar, porque vengo de Cataluña, donde este problema se ha multiplicado, ¿no? Es que los hechos han cambiado muy poco, pero las palabras han cambiado muchísimo. Es decir, que en este momento hay gente de derecha que te puede llamar fascista con una facilidad y una frivolidad fuera de toda duda, ¿no? Una de las ausencias de la transición, de las muchas, pero es una de las ausencias, es un análisis de lo que fue la otra España, la España del exilio, de la represión, esto de que yo señalaba al principio, de constituirse en reino de desmemoriados, tuvo una vigencia hasta ahora. Es decir, yo vengo de Cataluña, donde resulta que la guerra civil fue una guerra del franquismo contra los catalanes. Entonces, claro, yo no soy creyente, pero enfrentarse a una discusión con creyentes es imposible. Es decir, cuando uno se aferra a apelaciones que tienen muy poco que ver con la razón, pues no hay discusión posible. El cambio de las palabras sí que es muy importante, porque llamar presos políticos a los que no son presos políticos, llamar fascista a quien es todo lo contrario, parece un juego de equívocos de consecuencias incalculables, porque si el lenguaje cambia y no cambia la realidad, estamos en una ficción literaria. A mí me irrita especialmente que en el periodismo que se hace actualmente se llamen a las informaciones relatos, ¿no? Esto me parece, un relato es un relato. Un relato es puede ser la elaboración de una realidad, pero está elaborada, no es la transcripción de una realidad, sino sencillamente la construcción literaria de una realidad. Y en periodismo, pues un relato tiene valor en cuanto a relato literario, pero no en cuanto a realidad. Por lo tanto, creo que uno de los dramas en los que estamos viviendo ahora es que la ausencia de objetivos por generaciones, nuevas generaciones, el hecho de que no se explicaran las cosas como se debían explicar, han generado este cambio en las palabras. Fíjese en un detalle, por ejemplo. La necesidad de sacar de las tumbas a todos los fusilados y liquidados y represaliados en la dictadura es una obra de nietos, no de hijos. Es decir, que más de uno en los años venideros, más de un nieto, tendrá que plantearse cómo fue posible que durante todo el periodo del PSOE, por ejemplo, fuéramos muy poco atentos ante este fenómeno de restituir a las víctimas en la dignidad que se merecían, porque no fue solamente responsabilidad del PSOE. El PSOE no tenía, en este sentido, hizo lo mismo que hizo gran parte de la población, pensar estas cosas
que en política se da mucho, eso de esto no es prioritario, ahora lo prioritario es tal o cual cosa. Por lo tanto, creo que uno de los grandes peligros de una situación como la que estamos viviendo, además de una ausencia de futuro, es el no poder designarlo. No podemos decir hacia dónde vamos porque ni siquiera hay palabras para decirlo. Habrá que inventar otras nuevas porque las viejas se nos han quedado viejas. En Alemania hubo un debate famoso hace muchos años que era sobre el pasado que no quería pasar. Pero claro, aquí nunca hemos, hasta ahora, hasta fecha muy reciente, con los nietos, se ha discutido muy poco públicamente, no en privado, no en familia, pero públicamente se ha discutido muy poco sobre ese pasado nuestro que no quiere pasar. Por ejemplo, estamos viviendo, insisto, no de Cataluña porque es un tema que vivo cotidianamente, ¿no? Ahora resulta que la Iglesia catalana no tuvo ninguna participación en la guerra civil ni estuvo con Franco, sino que estaba con la República. Claro, esto no solamente es una falsedad, es una manipulación histórica de verdadera, porque salvo excepciones contadísimas, con los dedos de una mano y sobran dedos, la Iglesia sí que actuó como un solo hombre, valga la expresión, en apoyo de la dictadura, y esta dictadura se mantuvo los años que se mantuvo gracias a dos apoyos. Uno el del Vaticano y otro, y ahora respondo a otra pregunta, que es los Estados Unidos. Casualmente las fechas vienen a ser las mismas, el año 53. Los Estados Unidos, en el caso de la transición, estaban obsesionados con Portugal. La Revolución de los Claveres en el 74, la primavera del 74, conmocionó al Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque hubo un peligro de radicalización de Portugal. Y después de las experiencias que habían tenido los Estados Unidos, existía todavía evidentemente la Guerra Fría y los dos bloques, pues tuvieron especial atención a partir del año 53 en apoyar cualquier opción que no fuera la opción rupturista. Conviene también no olvidar que uno de los viajes más importantes que hace el rey antes de su nombramiento como sucesor de Franco los hace a los Estados Unidos. Lo único que pretendía los Estados Unidos lo consiguió. Uno, la continuidad sin riesgos, y dos, la integración en la OTAN. Las dos las consiguió antes de la llegada del PSOE al poder. Con el PSOE en el poder, como ya es sabido, se consolidaron ambos. Y por último, ¿por qué Gallego y Dolores consintieron Santiago Garriga? Y me hace una pregunta que es muy personal y muy brutal de responder. ¿Por qué? Hombre, así a bote pronto yo le diría porque era lo mismo. Es decir, Santiago Carrillo es secretario general gracias a Dolores. Dolores es diputado por Asturias gracias a Santiago Carrillo, y Ignacio Gallego políticamente no era precisamente Buhari ni siquiera Trotsky, era un personaje de menor cuantía. Cuando hablamos de la crisis del PC, hay que señalar que un elemento autóctono de la crisis del PC era que su nivel intelectual
no digo los títulos académicos, no. Ahí tenemos ahora el caso de Podemos, donde los títulos académicos están acumulados. No, en el caso del PC estaban ausentes absolutamente. Para tanto sirven los títulos como no sirve la experiencia política. Santiago Carrillo había construido un partido a su imagen y semejanza, es decir, con sus intereses. Y una cosa que he comentado recientemente, sobre todo porque es un tema sobre el cual le doy vueltas ahora que uno se ha hecho mayor, es que Carrillo tenía un rasgo que en su momento no valoramos lo suficiente como elemento negativo, que era la edad, y que para él la transición era el último vagón del último tren. O se sumaba a ese vagón y a ese tren, o ya no pasarían más trenes ni más vagones para él. Y claro, si uno desde los 14 años no ha hecho otra cosa más que discutir de política y se va a morir sin ser ni subsecretario, esto tiene que afectar. Para aquellos que nos dedicábamos a la política como función ética, pues no tiene importancia, pero aquellos que estaban dedicados a la política como ejercicio de poder, esto es un rasgo muy importante. Y yo no pienso en frases de Carrillo. Yo no he venido aquí a hacer ejercicios de estilo, yo he venido a tomar el poder, o el poder que me concedan para poder ejercerlo en la medida de mis fuerzas, ¿no? Y las fuerzas del partido. Es decir, que en Carrillo se da una curiosa paradoja. Es capaz de construir un partido, un instrumento, y lo construye él, eso es verdad, y al mismo tiempo de destruirlo, ¿no? Entonces y acaba en el mismo punto que había empezado su vida, ¿no? Es decir, que eso es literariamente, yo creo que el día de mañana, algunos ya no lo veremos, pero será importante para la literatura, para el relato. Un hombre que empieza en el Partido Socialista y acaba sus últimos días patéticamente convertido en una especie de figura, ni siquiera un icono, sino una figura desdeñada por un Partido Socialista que está en el poder o que conserva el poder, y que un personaje como Alfonso Guerra puede en un momento determinado, no es el momento de que Santiago Carrillo reingrese en el Partido Socialista, que espere. Hombre, esto es un final patético. Otra cosa es la de la militancia, eso es otra historia. Pero los militantes clandestinos y la gente que dio, no solamente se jugó la vida, sino la dio, y que fue malgastada por unos dirigentes con un nivel político muy bajo. Pero si tenemos en cuenta que partidos mucho más potentes como el Partido Comunista Italiano, Pinci, entró en una crisis de la cual no salió, pues imaginémonos si los talentos del PCE eran Santiago Carrillo, Delicado, Ignacio Gallego, Gregorio López Ramundo, etcétera, etcétera, que quien los conoció sabe que no daban más de sí, eran lo que eran, y por lo tanto nadie era capaz de tirar la primera piedra a su propio tejado o a su propia charca. ¿Más preguntas? Tengo el micro por si alguien lo quiere. Yo creo que se va a agradecer.
Sí, yo quería, me parece la exposición que ha hecho de la transición bastante completa, pero casi muy basada en 3 o 4 personajes clave de la vida política del momento, pero no va más allá. Entonces a mí me gustaría, por ejemplo, un régimen que había sido, digamos, su sucesor natural había sido matado Carrero Blanco un poco años antes, que estaba un poco en cierta crisis por eso, y sobre todo los mecanismos que tenía la oposición democrática, sobre todo la Junta Democrática, que luego se une con la Plata Junta, la plataforma, con los movimientos autonomistas y demás, que no ha hecho ninguna referencia. Me gustaría cómo eso es barrido tan rápidamente, como en el referéndum del 76, ese referéndum en que la alternativa era reforma o ruptura. Hubo los partidos más de la izquierda, ya hablábamos de ruptura, pero sin embargo el PSOE había hecho un congreso semi-legal 1 mes o 2 meses antes de ese referéndum. Y sobre todo también el papel de algunas grandes movilizaciones que hubo en la etapa, sindicales, el tema del caso de Atocha, de los atentados de Atocha, que está intrincado en ese momento, y el tema también de, por ejemplo, de las grandes movilizaciones autonomistas, que un ejemplo paradigmático es las grandes movilizaciones de diciembre en Andalucía, que de alguna forma, pues en la primera etapa de la transición metieron en crisis a la UCD como partido de gobierno, dimitió un ministro de eso, y en fin, esas grandes movilizaciones como se disuelven, parece que tú apuntas, los líderes poco, los mayores están pasados y los jóvenes pues son los que cogen, se apuntan a eso, pero me gustaría que si podías decirnos algunas pinceladas de esos acontecimientos que se dan en la transición y que no ha dicho para nada. ¿Alguna más? ¿Pregunta? Bien, yo más que una pregunta, o sea, un poco quizá Toma. No, yo más que una pregunta, y quizá un poco al hilo de lo que ha dicho este señor, me resulta un poco muy simple las explicaciones que se han querido dar aquí de la transición, centrándolas en 3 o 4 personalidades. Me parece que es una cosa muy simple que se da. Es cierto y se sabe la importancia y el papel y la incidencia que Carrillo y sus otros dirigentes tenían, diríamos, en lo que era la parte unitaria del partido. Pero creo que no se explica claramente que todo un partido haga ese seguidismo, porque había gran parte, diríamos, de ese partido que era, diríamos, interior y no exterior, y que habían vivido y habían creado una organización, una realidad interna que muchas veces contraponía a decisiones de esta parte exterior del partido o de dirigentes externos. Y creo que se minusvalora un poco, diríamos, el papel que también ese partido tuvo en la transición, porque el derecho a participar, diríamos, en las elecciones se la ganó a pulso el partido. No fue solo decisión de Suárez y tal, porque incluso, como se dijo, el propio Partido Socialista y otros estaban, diríamos, en contra de que en una primera etapa fuera, digamos, legalizado el partido. Es verdad que se hablaba mucho de política, como se ha dicho aquí, y se hacía poca política. Bueno, había gente que con sus cortas miras sí que actuaban y daban, diríamos, y hacían algo más que hablar de política, en movilización y en organización, digamos, de gran parte de la población española, no solo obrera, sino incluso intelectuales, etc. Y se pasa muy de paso, se habla, dice, el partido, es verdad, y es lógico que seguramente no se supo adaptar. Parece ser que el PSOE sí supo adaptarse, y se pasa un poco, no se incide lo suficiente, qué importancia tuvo. Y ya se ha dicho algo de Estados Unidos, pero yo lo ampliaría a otros sectores de la socialdemocracia, en apuntalar un sistema, un partido, que lo que era apuntalar al régimen,
en contra de un partido que lo tenía todo en contra, que era el Partido Comunista. Y hay una cuestión que más que en la época del 77, que tanto se hace ahora incidencia, 77, 78, como ya la traición que se hace de los partidos de izquierda al régimen, y se acepta el régimen, se acepta todo el tema. Yo creo que el problema se da más bien en una etapa de 81, 82, que es ese cambio radical que se da en esa transición, no en esa época. ¿Qué es lo que ocurre en el año 81, 82 para esos cambios trascendentales? Bueno, voy a responder. No sé. ¿Contesta otra más? Hay otra más, ¿eh? ¿Ah, sí? No, es que yo te voy a hacer una cosa. Vale. Buenas. Yo tengo una serie de preguntas, según he visto aquí. Y en principio yo quería comentarle que si la influencia del terrorismo en la transición política, se le llama a la transición política transición pacífica. Si miras estudios comparados te das cuenta de que realmente, comparado con las democracias de la tercera ola, y le pongo como ejemplo como puede ser Portugal, Grecia y luego incluso los países que vinieron de Europa del Este, se ve claramente que la democracia, o sea, la transición política española no fue en absoluto pacífica. Fueron, creo que más de 500 muertos, o sea, que es importante, ¿no?, valorar eso por un lado. Por otro lado, también quisiera preguntarle sobre la influencia de las organizaciones obreras dentro de la transición política. Esa es mi segunda pregunta. Y tengo también una tercera, que es la influencia de la Iglesia Católica dentro del tema. Después de haber dicho, como usted bien dice, fue el sostén, digamos, del régimen franquista, digamos, junto al ejército, y cuidaba por la moralidad, como todos sabemos, y por la historia de aquel tiempo. Entonces, personajes como Tarancón o, por ejemplo, el Concilio Vaticano II, ¿qué opinión le merecen? Muchas gracias. Vamos a ver, y ya sé que es una, digámoslo así, es una putada el tener que explicar que los esfuerzos de los movimientos de masas se reducen al final a un movimiento de 3 o 4 personas. Fueron muy importantes las movilizaciones en el proceso de la transición. Hubo muy pocas, y en un momento determinado se cortaron. Y se cortaron porque 2 personas decidieron cortarlas. Es decir, los sistemas de las correas de transmisión, hay que asumirlas. Y después de la famosa entrevista entre Santiago Carrillo y Adolfo Suárez, aquella entrevista semiclandestina, Carrillo se vuelve garante de la pacificación de las movilizaciones y de la tranquilidad del empresariado frente a esto. Yo sé que me acuerdo hace unos años, cuando saqué el libro en el año 91, la primera edición, se reprochaba mucho el que le daba demasiada importancia al factor humano, para entendernos, de las 3 o 4 personas que habían ejecutado la transición y que habían llevado a los demás por un territorio que es el que ellos querían. Pero los hechos son así, es decir,
Yo sé que uno queda mucho mejor si dice la presión de la clase obrera sobre la transición fue enorme. Vale. ¿Y en qué se notó? Es decir, se tumbó a un ministro acabado en Andalucía. Bueno, ¿y qué más? En el movimiento revolucionario, y esto es una vieja historia ya del periodo de Stalin, daba la casualidad de que Stalin siempre explicaba que eran las masas las que movían a los grandes movimientos. Esto, cosa que ni Lenin ni Marx habían llegado tan lejos, cuando en definitiva las decisiones las tomaba Stalin, quiere decir que, y luego en la correa de transmisión transformaba esas orientaciones en ejecución. En la primera intervención que tengo en Barcelona, creo que en el año 91, sobre la transición, hubo un entonces militante del PSUV, en este momento en posiciones absolutamente conservadoras, que me dijo, bueno, que yo me había olvidado de la importancia que habían tenido las luchas obreras en la transición. ¿Había tenido alguna? Yo no. Es decir, existieron, por supuesto. Incidieron en la vida política, además de sus propios protagonistas. Eso, pues no, señores. Reconozcamos, no. Porque entonces las cosas no hubieran sucedido así, hubieran sucedido de otra manera. Es decir, que las condiciones en las cuales se llevó al poder al Partido Socialista no hubieran sido las mismas si las movilizaciones no hubieran estado capitalizadas por él. Es decir, yo recuerdo perfectamente el gran meeting del Partido Socialista y del PC, unitarios en Ciudad Universitaria de Madrid frente a la OTAN, y nadie me cita nunca ese hecho. ¿Qué importancia tuvo ese hecho? Ninguna. Bueno, tuvo importancia para el Partido Socialista porque fue una base importantísima de su campaña electoral, pero ahora volvemos al viejo mantra de las movilizaciones son importantes de por sí. Dicen, no, puede hacer, yo estoy viviendo en Cataluña un montón de movilizaciones de carácter reaccionario, y se me dice, no, es que son movilizaciones de masas. Dice, bueno, que sean de masas, pueden ser reaccionarias, o como mínimo conservadoras. Señores, comenzámonos. Es decir, la transición la ejecuta una élite de la élite, y esa élite consigue, esa élite política, consigue trasladar sus objetivos al conjunto de la sociedad. Es decir, que el conjunto de la sociedad es receptiva, o digamos que las grandes manifestaciones del franquismo, que las había a favor de la dictadura, incidieron algo en el dictador. Absolutamente para nada. Eso se orquestaban de una manera u otra. Esto no, esto era voluntario. Es decir, que las huelgas, la huelga famosa contra el PSOE, la huelga general, la única que se hace de verdad, auténtica, contra el PSOE y su política económica, ya en el poder, sí que tiene un efecto, pero el ciclo es muy corto, cortísimo, tan corto que el Partido Socialista sigue haciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo anteriormente. Entonces, eso de que las masas tienen razón siempre, yo creo que las masas en general no tienen razón nunca. Y lo digo sin ningún rubor porque ya soy mayor.
no tienen razón nunca. Lo que pasa es que a veces coinciden con los movimientos históricos y eso le da una envergadura superior. Pero que si evaluamos los movimientos de masas en general, pues podemos tener un desequilibrio notable entre los movimientos de masas de carácter conservador y los movimientos de masas de carácter progresivo. No. Ya sé que quedo mucho mejor si explico cómo se condicionó la victoria de la legalización del PC por la presión que la clase obrera. A Adolfo Suárez la clase obrera se la bufaba, digámoslo clara y rotundamente, absolutamente. Y a Santiago Carrillo poco menos. Es decir, sencillamente lo que sí hizo Carrillo es una jugada magistral, porque Suárez estaba convencido de que Carrillo controlaba los movimientos huelguísticos que se estaban dando en España, cosa que no era verdad, que no los controlaba el PC y menos aún Carrillo. Y entonces se ofrece como intermediario ante Adolfo Suárez para la paralización de cualquier actitud rebelde. Con lo cual Carrillo queda como una figura de consenso magnífica y Adolfo Suárez, por otra parte, se siente contento de haber encontrado el aliado perfecto para eliminar uno de los focos de peligro para el régimen. No olvidemos que la transición es la hegemonía de la derecha y que aunque nos cueste hoy decirlo y esto haya costado lágrimas de sangre y no solamente lágrimas, Franco le daba más importancia a lo que hacía o dejaba de decir Gil Robles, el viejo Buda que no pintaba absolutamente nada, ni siquiera la democracia cristiana, o Ruy Jiménez, le daba más importancia que una manifestación por Grimao, por ejemplo. Bueno, pues era una desproporción, sí, sería una desproporción, pero esto estaba muy en la perspectiva de la derecha. Y además la historia le dio la razón, es decir, que los movimientos que intentan sacudir la transición y el modelo canónico y legendario en la transición van de más a menos, de una manera total. Es decir, desde los primeros meses de la muerte de Franco, y no hay que olvidarlo, ese mes estaba convocada una huelga general que nadie se atrevió ni siquiera a sacar el famoso panfleto del que habla Julián Ariza en sus memorias. Nadie, porque no había condiciones para hacer ninguna huelga, es decir, no había condiciones obreras, es decir, que sencillamente no había condiciones. Entonces, volviendo al tema de la personalidad en la historia, pues es fundamental. Es decir, vamos, aquí somos leninistas de boquilla, es decir, vamos a ver, seamos claros, sin Lenin no hay asalto al Palacio de Invierno. Bueno, pero las masas querían lo que los bolcheviques quisieran en aquel momento, y los bolcheviques lo que quisieran en aquel momento lo decidía Lenin. Vale, bueno, a partir de este reduccionismo podemos llegar a conclusiones muy exactas. Pero los movimientos de masas revolucionarios son aquellos que se levantan contra el poder constituido y pueden suspender una guerra o pueden provocarla.
pero no se dio el caso, al contrario. El miedo permaneció durante gran parte de la transición, y el que diga lo contrario no la ha vivido de verdad, es decir, o la ha vivido en una cápsula de cristal. No es verdad. Lamentablemente hay que reconocer que la importancia de personajes, un personaje como Torcuato Fernández Miranda, que tuviera una influencia política de masas, pues sí, no de masas, pero sí influyó en aquellos mecanismos del Estado. Y Adolfo Suárez y el rey, pero bueno, pero no nos hemos cansado de burlarnos del rey. Está este cartel aquí delante para demostrarlo. Y sin embargo, fue indiscutido durante todo el proceso de la transición. ¿Que era muy discutido en casa? Por supuesto, cada uno de nosotros en casa podía decir lo que quisiera, pero él permaneció siendo el heredero fiel y disciplinado de la dictadura. Por lo tanto, ya somos mayores, es decir, eliminemos la paja de este camino. Es decir, lo terrible es que unos tipos decidieron por nosotros y además decidieron mal. Vale, pero que no digamos que fue una oportunidad perdida. No había discusión, reforma, ruptura. No había ninguna posibilidad de ruptura, porque las rupturas sí que las hacen las masas. Y las masas no estaban por la ruptura. Sin más. Otra cosa es que la situación actual se viva como una ruptura. Esto es otra cosa. Yo no me estoy refiriendo ahora, sino a el tal. ¿Una pregunta? No, termino. El PC, hombre, valga lo mismo. Vamos a ver, el peso de las bases del PC en el conjunto del PC era +1, no llegaba ni a +2. Fíjese si será evidente que fue capaz de cambiar de bandera, de himno, de tal, en 2 horas. No llegó a 2 horas. Solamente hubo una persona que se opuso, y era un profesor de instituto de Barcelona, Quim Semper. Fue el único hombre que dijo, hombre, una decisión así necesita un poco de tiempo para que la discutamos. Y le miró ese conjunto, que algunos de ustedes pueden decir que era la base del partido, vamos, le hizo callar inmediatamente. Es más, vamos, seamos sinceros y asumamos la historia. El primer gran mitin del PC en Ventas se lincha auténticamente a palos a los tipos que sacan una bandera republicana. No fue en Ventas, perdón, fue en Vista cómo en 24 horas se puede cambiar 30 años, 40 años de historia. Se puede cambiar. Y el papel de las organizaciones de base, pues también, mire usted, en una organización de tipo leninista o otra, digamos el PSOE, cuando decía aquello de quien se mueve no sale en la foto. Es decir, los partidos jerárquicos, donde la dependencia no solamente del poder, sino de sus fondos económicos, depende del jefe, del superior, pues son posibles cualquier cosa. Entonces no construyamos una historia, es decir, ya somos mayores, asumamos la envergadura de la derrota y no se la pasemos a otro. Es decir, no porque nosotros tengamos toda la responsabilidad de esa derrota, pero sí hay con nuestro silencio una manera de asumir esa derrota, y tenemos que romper ese silencio diciendo lo que creemos.
¿Que la transición no fue pacífica? No, no. En todo movimiento siempre hay un montón de muertos. Esto es inevitable. Es inevitable. El problema es que se gotearon muertos. Es decir, esas páginas oscuras de Martín Villa como ministro de Interior, de lo que podíamos llamar, y ahora ha cogido cierto vigor, las cloacas del Estado, los grupos terroristas de extrema derecha, eso existió y actuó. Que tuvo poca importancia y en el momento que el Estado consideró que debía dejar de pagarles, eso se redujo considerablemente. Pero bueno, ahora nos acabamos de enterar de la Policía Municipal de Madrid y sus profundas reflexiones. Claro, cuando la Policía Municipal, después de tantos años de democracia, es capaz de considerar a Hitler como un modelo, hombre, esto sí que es un peligro. Es decir, que esa democracia no ha calado lo suficiente en la sociedad como para eliminar cualquier tentación de violencias, que las hubo, individuales, pero las hubo. Y por último, la Iglesia. Claro, la Iglesia lleva 2000 años. Había un dirigente comunista francés, Maurice Thorez, que decía que la ambición de un partido comunista era convertirse en una especie de iglesia que durara 2000 años. Felizmente no lo vio, digo felizmente, porque claro, pensar que un partido comunista podía convertirse en algo similar a la Iglesia Católica, pues porque la Iglesia tiene la suficiente capacidad como para poner una vela a Dios y otra al diablo. Quiero decir que, pues claro, se cita Tarancón. ¿Sabe usted cómo murió Tarancón? Fue terrible. Es decir, el aislamiento de Tarancón, fueron secuestradas sus memorias, todavía están secuestradas sin que nadie las pida. Me consta que son unas memorias demoledoras respecto a los suyos, pero nadie ha pedido nunca que esas memorias vean la luz. Además, la Iglesia diría, no, esto es un problema apostólico, no podemos entrar en lo que se llama la conciencia de un obispo, en fin, etcétera, etcétera. Pero no acabó muy bien, acabó muy mal, acabó como Adolfo Suárez, de alguna manera también. Es decir, cuando se le va la olla y se convierte en un personaje de juego de bolos, entonces va el rey a verle y el hijo hace una foto para la historia, después de haber sido entre todos los que le liquidaron políticamente. Lo mismo le pasó a Tarancón. Es decir, sin Tarancón, la Iglesia española probablemente, ven ustedes, otro rasgo fundamental de que, sin ser Disraeli, el historiador británico que consideraba las personalidades como los grandes ejecutores de la historia, sin ejercer de Disraeli, es verdad que el papel de los individuos en la historia es decisivo, tan decisivo como esto. Sin Tarancón, la Iglesia española no hubiera colaborado como colaboró en la transición. Ojo, colaborado, porque cuando alguien intentó introducirse en el problema de la enseñanza y el papel de la Iglesia en la enseñanza, dijeron, por aquí no. Es decir, esto es un tema intocable. Y ustedes tienen aquí monumentos o un monumento histórico en el cual hay una catedral dentro de un monumento musulmán,
que es una prueba inequívoca de ese sincretismo, de decir, ojo, pero suerte que no hemos derribado lo demás, pero el que domina aquí es la catedral. Entonces, 2000 años de historia y sobre todo algo que nunca una organización laica como un partido comunista o no se puede comparar a una iglesia. Es que las iglesias tienen algo que yo diría que felizmente mucha gente considera lo contrario, y es que las iglesias gozan de la llave que abre el más allá. Entonces, claro, ante esto más de uno se arruga y se inclina, y por lo tanto el problema de los partidos políticos es que a duras penas tienen la llave del más acá. Entonces ir más lejos sería imposible. Más preguntas, si no hay más preguntas, en nombre del colectivo Prometeo os agradezco vuestra asistencia, muchísimas gracias.